Sí. Uno, dos, sí. Buenos días. Buenos días, buenos días. Uno, dos, sí. Sonido. ¿Cómo están? Buenos días a todos. Sean todos bienvenidos en esta mañana. No se han visto hace días, parece, ¿verdad? Está bueno. Está bien. Agradecer al Señor por la bendición que nos da de reunirnos. Si usted nos visita por primera vez, buenos días. Bienvenida a Calvary Cela. Y queremos esta mañana agradecer al Señor. Ayer tuvimos nuestra primera reunión ya para adultos mayores y pensionados. Ya en el lago ahí, algunos nadando, era increíble, fue un bonito tiempo y para que esté atento a mayores noticias que vamos a tener para seguir dándole forma a ese ministerio, ¿ya? A ese ministerio. Cada uno tiene que asumir su realidad. El asunto es cómo lo asumimos. Ese es el asunto. La gente no, es que yo no me considero adulto mayor. Vea su cédula, ¿ya? Es cosa de ver la cédula. El asunto es cómo yo estoy viviendo eso. ¿De qué manera? ¿Con quién lo estoy viviendo? Entonces, yo creo que es importante el poder tener siempre este grupo, ya así como acá los jóvenes tienen su grupo, los adolescentes tienen su grupo, los hombres tienen su grupo, las mujeres tienen su grupo. También los que estamos entre aquí y la eternidad, también tenemos que tener nuestro grupo, ¿ya? Nuestro grupo. Entonces, fue muy lindo, fue todo muy grato el poder estar y por los hermanos y hermanas que nos ayudaron ahí y sirvieron en el día. Muchas gracias a todos los que pudieron hacer posible todo eso. Así que ahí les vamos a ir estar dando más información. Ahora, si usted tiene su Biblia, puede ir al capítulo 16 de Mateo. Vamos a continuar con nuestro estudio del Evangelio de Mateo. Si alguien necesita Biblia, ahí atrás todavía hay, creo, Biblias, puede levantar la mano y le van a alcanzar una Biblia de papel para que pueda seguir la lectura junto con nosotros. Hoy día estaba meditando en los mandamientos y una de las cosas que dicen los mandamientos, 6 días trabajarás y el séptimo descansarás. ¿Ya? Pero para nosotros a veces es todo al revés. Siempre buscamos hacer las cosas el séptimo día. El día que el Señor dice, hey, tome ese día para el Señor. Tómelo para Él, tómelo para la familia. Pero a veces están ahí, todo ya no importa. Y fíjense que todas las actividades extracurriculares de la iglesia, ¿ya? Fuera de la iglesia, se programan para qué día. El día en que debíamos apartarlo para el Señor. Y yo creo que eso es algo que no le vea esto casualidad, no, siempre hay una intención. El enemigo es sabio. El enemigo es sabio. Ya, en el sentido de que él prepara, dice, no ignoremos las artimañas de Satanás. Entonces, no le demos lugar. No le demos lugar. Entonces, creo que estamos en el lugar correcto, en el día correcto. Yo sé, el apóstol Pablo dice en Colosenses que nadie los juzga a ustedes en cualquier día. Pero a veces entre semana se hace más difícil reunirnos, ¿sí o no? Entonces, bueno, aprovechemos el día que lo podemos hacer,
¿ya? Y lo hacemos con gozo y lo hacemos para el Señor. Ahora, aquí, si usted tiene su Biblia en el capítulo 16 de Mateo, siguiendo con nuestro estudio a través de este Evangelio de Mateo, el Señor Jesús comienza a decirle a los discípulos que viene el tiempo en que Él va a morir. Ya miramos eso la semana pasada. Y ahora aquí en el versículo 21, desde entonces, dice, el capítulo 16, comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Como miramos la semana pasada, siempre está ese hilo rojo a través de la Escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis. En Apocalipsis vemos a Jesús ya como el Cordero que fue inmolado. O sea, desde Génesis vemos cómo todo lo que tiene que ver con la muerte de nuestro Señor Jesucristo y su resurrección están ahí en la palabra de Dios. Entonces, esto es el tema recurrente en la Biblia y también debería ser tema recurrente para nosotros. Porque no hay una manera, no hay otra forma de que el hombre pueda ser salvo si no es a través del sacrificio de Cristo Jesús en la cruz, al derramar su sangre. Entonces todo comienza ahí, con nuestro Señor Jesucristo. Vea, la verdadera vida, usted y yo la comenzamos a vivir cuando hemos creído en Cristo Jesús. Ahí es cuando se comienza la verdadera vida. A veces la gente piensa que está viviendo una vida real, pero no es así. Y vamos a ver aquí que el Señor va a conectar una idea que es interesante para nosotros en este tiempo. Tiene que ver con el hecho de una filosofía humana, ¿ya? De buscar el no sufrir, a una perspectiva bíblica y eterna de negarnos a nosotros mismos y vivir para Cristo. Entonces, aquí el Señor le dice a estos hombres que estaban ahí con él, a sus discípulos, que era necesario ir a Jerusalén. Como dije, Lucas nos dice en el capítulo 9 que Jesús puso su rostro hacia Jerusalén y comenzó a viajar. Estamos en un viaje de Jesús de unos 6 meses más o menos, en la vida de Jesús, en el ministerio de Jesús. O sea, en 6 meses más el Señor Jesús va a ser crucificado. Y mientras va hacia allá, Él prepara a los discípulos. O sea, una de las cosas que nosotros podemos ver en la Biblia es que el Señor no nos oculta nada. De lo que nosotros necesitamos saber, Él lo ha revelado en la palabra. Lo que no necesitamos saber, necesitamos descansar en lo que ya sabemos. No tratar de a veces descubrir en lo que usted y yo no sabemos. Y nos afanamos en eso y nos desgastamos en eso y nos estresamos en eso. No, preocupémonos y aferrémonos a lo que usted sí sabe, a lo que Dios ya nos ha revelado en su palabra. Entonces vean aquí, después de que Jesús les dice a ellos que era necesario ir a Jerusalén y morir, ¿quién va a reaccionar? Si usted lee ahí, ya va a ser nuestro amigo, Pedro. Ya Pedro es el que va a reaccionar aquí. Ahora, es necesario, y marquen esa palabra, porque esta es la vida de Jesús. Y la vida de Jesús, cuando tenemos el primer registro del testimonio de Jesús, cuando tenía 12 años, cuando se perdió, ¿se acuerdan ustedes en el templo y lo buscaban? Y dice, ¿por qué me buscan? ¿No saben que es necesario estar en los negocios de mi Padre? Bueno, hasta este punto Jesús sigue su objetivo, su propósito de venir a esta tierra. ¿Y cuál era el propósito de Jesús de venir aquí? Era sencillamente esto, venir y morir. Entonces fíjense aquí, Dios tenía muy claro, Jesús tenía muy claro cuál era su deber. Y esto lo vemos aquí. Y cuando habla de Jerusalén, lo que está haciendo es eso. Entonces viene nuestro amigo Pedro, trata de proteger a Jesús.
Vea lo que dice en el versículo 22. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. En otras palabras, Pedro dice, Señor, aleja eso de ti. No vayas a Jerusalén. Ten compasión de ti. Mírate a ti mismo aquí. Entonces, el Señor Jesús tenía mucha suerte de tener a Pedro ahí, ¿ya? Porque Pedro lo que quería, y no debemos pensar mal en este sentido, lo que Pedro quería hacer era proteger a Jesús en su mente humana, en su perspectiva humana. Pero a veces las cosas no son necesariamente en nuestra perspectiva humana, sino que hay que ver y que esto trascienda hacia lo que es eterno. ¿Y por qué Pedro reacciona de esta manera? Vea lo que el Señor dice aquí. Es necesario que yo vaya, que padezca, que sufra, que muera. Eso es todo lo que escuchó Pedro. No escuchó el final. Solo escuchó lo negativo. No escuchó y resucitaré al tercer día. No, el Señor va a sufrir. No, no vayas ahí. Y a veces a nosotros nos pasa que solamente nos enfocamos, podemos ver todo blanco, pero hay una pizquita negra y nuestro enfoque es ahí. Y perdemos todo lo demás. Y esto es lo que está ocurriendo aquí con el apóstol. Lo que él está viendo es lo que el Señor va a sufrir. Jesús le dice, no va a ser fácil, voy a sufrir. Me van a maltratar, humillar, golpear hasta el punto en donde voy a morir. Y voy a ser crucificado aquí. Y este es el centro de la vida del apóstol. Por eso a veces la perspectiva cristiana tiene sus problemas cuando nosotros solo nos enfocamos en lo que está aquí, en lo malo, y no vemos lo que es eterno, lo que trasciende a la eternidad, lo que realmente viene para nosotros. Y lo que viene para nosotros obviamente es la gloria en Cristo Jesús. Reinar con el Señor aquí. Entonces, yo no sé qué situación usted puede estar viviendo ahorita, pero a veces su vida puede usted decir, no, es que mi vida es tan terrible. Soy la persona que estoy sufriendo, estoy pasando esto, ¿ya? ¿Por qué yo? Siempre a mí. ¿Por qué me ocurrió esto? Y es mirando solamente el punto negro. Y no estamos mirando lo demás. Y cuando nos enfocamos con nuestra perspectiva humana en el punto negro, comenzamos a deprimirnos. Nos sentimos abatidos, desconsolados. ¿Por qué? Porque se nos pierde de vista la esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Las promesas que el Señor tiene para usted. Y por eso a veces hay cristianos, y yo no estoy diciendo que usted a lo mejor no pueda sentir tristeza. El problema es cuando usted se da vuelta y da vuelta en las tristezas. Y que lo va a llevar a la depresión, deprimidos. Y el enfoque es este. El enfoque es que llegamos a ese punto cuando usted y yo no escuchamos el mensaje completo. Cuando solamente escuchamos esa parte, pobrecito yo. Y no escuchamos que el Señor dice, hey, pero confiad, yo he vencido al mundo. En el mundo van a tener aflicciones. Y a veces, ay, aflicciones, qué terrible, y eso es lo que estoy viviendo, pobrecito yo. Soy un mártir. Pero el Señor dice, hey, pero confiad. Yo he vencido al mundo. Luego el apóstol Pablo dice, hermanos, no quiero que ustedes ignoren acerca de los que duermen en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 4, en el verso 13. Pero también dice, no quiero que ustedes ignoren esto acerca de los que han muerto. No quiero que ustedes lloren sin esperanza. No dice que no lloren, sino que dice que lloren, pero saben que hay una esperanza. ¿Para quiénes? Para aquellos que hemos creído en Cristo Jesús. El partir de esta tierra es lo mejor lo que nos puede pasar a los que han creído en Cristo Jesús. Lo peor que le puede pasar a alguien es partir de esta tierra sin conocer a Jesús. O sea, todo lo que haya vivido aquí no se compara con lo que viene. Con lo que viene. Ya sea que si haya tenido una vida excelente, lujosa y todo lo demás, eso no.
no tiene ningún valor en lo eterno, cuando va a llegar a ese punto de ser una persona que sufre. Vea lo que dice el apóstol Pablo en Romanos, en el capítulo 8. De hecho, ayer hablábamos de eso. En el capítulo 8 de Romanos, versículo 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente. Pablo lo tenía claro. O sea, hay aflicciones en el tiempo presente. No es que no las hay. Yo no le estoy diciendo que no. Esa teología de que el cristiano tiene que ser bendecido, prosperado y en victoria, que nunca se enferma, que siempre es rico y que donde ponga el pie, eso va a ser suyo. No, eso no es bíblico. Eso no es bíblico. Sino que lo que realmente es bíblico es entender que en este mundo somos peregrinos y estamos en un conflicto y hay una guerra y no ignoramos eso. Y a veces vamos a sufrir aflicciones en este mundo, producto del mundo en el que estamos. Pero también a veces vamos a sufrir aflicciones que son parte de la vida de todos los hombres. Ay, me enfermé y soy cristiano. Es un hombre. Se va a enfermar, por más que se cuide. A lo mejor no, pero hay otros hermanos que sí van a sufrir. Y debemos tener, esta es la perspectiva. Dice que el tiempo presente en el cual usted y yo estamos viviendo, vamos a tener aflicciones. Pero nada de esto, dice Pablo, fíjense ahí, dice, no son comparables con la gloria venidera. Puesto los ojos en lo eterno. Puesto los ojos en lo eterno. Que en nosotros ha de manifestarse. Y Pablo después en 2 Corintios, él escribe y dice que este hombre exterior se va desgastando. Yo sé, lo cuidamos y todo lo demás para que se note menos el desgaste, pero se va a notar en algún momento, ¿ya? Porque eso es parte de la vida. Todo un día se cae, hermanos. Y le salen cosas donde antes nunca le habían salido y se le van a quitar cosas que usted tenía y que nunca antes a lo mejor. Es lo que va a pasar. Vamos hacia allá. Pero el apóstol Pablo dice que esto se va desgastando, pero ¿qué es lo que realmente va creciendo? Dice, es el hombre interior. Y esta momentánea tribulación, ahí en 2 Corintios 4, momentánea tribulación. ¿Sabe cómo podemos afrontar verdaderamente este tiempo de tribulación? Es mirando lo eterno. No mirando las cosas que son o las que usted ve, sino confiando en las promesas del Señor. Porque lo que usted ve, todo lo que usted ve ahora, este cuerpo, aunque usted no lo crea, es temporal. Es temporal, todo lo demás. Por eso cuando más adelante aquí el Señor en el verso 26 va a decir, ¿de qué le sirve al hombre ganar todo si pierde su alma? ¿De qué le sirve? Y a veces nos desenfocamos. Entonces el Señor aquí está con el apóstol Pedro, ¿ya? Y Pedro solamente escuchó una parte de la historia. En vez de decir, wow, va a sufrir, pero genial, va a resucitar. Cuando estemos en Semana Santa, ya usted va a ver las películas de la Pasión y el Día de la Resurrección. ¿Ya? De hecho, vamos a tener una actividad especial en el parque a las 6 de la mañana, el domingo de Resurrección. Ahí, los que quieran llegar, ya en Semana Santa, el domingo de Resurrección, a celebrar la resurrección de Cristo. Pero ¿quiénes de los discípulos llegaron a ver si Jesús realmente había resucitado? Ni las mujeres. Yo sé que usted dice las mujeres fueron, sí, pero las mujeres no fueron a ver a un Cristo resucitado. Pero al menos fueron los discípulos escondidos. O sea, nada de lo que el Señor les había dicho, nada de lo que el Señor les había mostrado aquí, lo que les va a seguir diciendo en 2 ocasiones más a través de este evangelio, ellos lo guardaron en su mente. ¿Por qué? Porque para ellos Cristo murió y se acabó todo. ¿Se acuerdan los hombres que iban camino a Maús? Y se les apareció Jesús. ¿Cuál fue la mentalidad de ellos? Ya se acabó todo. El que pensábamos que era el Mesías se murió y ya tercer día, y ahí sigue muerto, según ellos, ¿verdad? Y a veces eso nos pasa. Nuestra perspectiva es
solamente a lo terrenal. Y no confiamos en las promesas del Señor. Vea lo que le dice Pedro: Señor, lejos de ti esto. Es como hoy día diría un cristiano: lo rechazo. Rechazo eso. ¿Eh? Es lo que Pedro dice: Señor, rechaza eso. No puedes decir esa palabra. ¿Cómo se te ocurre? Porque nosotros a veces creemos todo lo que nos dicen. Ya, y que con mi palabra, ¿no? Vea, lea los evangelios y se da cuenta. Jesús se ató por sus propias palabras, entonces, de acuerdo a esa teología. Y obviamente no es así. No es así. Sí, ay, me siento enfermo. No diga eso, declare que está sano. ¿Y cómo? Si vea cómo estoy enfermo, vea cómo tengo el hígado. Estoy enfermo. No hay falta de fe el decir que está enfermo. Y a veces no tenemos el sentido común ni siquiera a veces de ir al médico. Tenemos que aprovechar. Nadie dice que usted no ore, pero también, si estoy enfermo, ¿dónde voy? Al médico. ¿Ya? Al médico. Lo mismo en la vida de nosotros. Si usted siente problemas internos en su vida, usted tiene que recurrir al médico. Y ese es Cristo. Y a su palabra. No andar así como algunos: rechazo, átelo. No, declare eso. Mire, se ató. Las maldiciones. No. No. Entonces el Señor Jesús aquí va a tener esta conversación con Pedro. ¿Qué esperaba Pedro? ¿Qué esperaban todos los judíos en ese tiempo? O un Mesías reinante. Un Mesías poderoso que viniera y conquistara Roma y los liberara de la esclavitud y los empoderara otra vez, y que la gloria del Señor se fuera vista por todo el mundo. Eso es lo que ellos esperaban. Pero el Señor le va a decir: Pedro, no es así. Y no solo a él, sino a muchos de los que creían en ese tiempo. Mi primera venida es venir a morir en la cruz por los pecados. En la segunda venida voy a venir y conquistar y reinar. Y ustedes van a venir conmigo. Entonces el apóstol Pedro decía: no puede ser lo que tú nos estás diciendo. Y acuérdense, lo primero que el Señor vino a tratar en la vida de las personas es el pecado. O sea, su enfermedad es el problema menor. Su problema mayor es el pecado. Y eso es lo que el Señor vino a tratar. Y eso es lo que el Señor ya nos ha sanado, nos ha curado de eso. Cuando Él murió en la cruz y usted creyó en Cristo Jesús, nuestros pecados han sido borrados. Eso es lo que Él vino a hacer. Todo lo demás no se compara al problema mayor. Lo demás son síntomas de la enfermedad, pero no son la enfermedad. El pecado es la enfermedad. ¿Que produce qué? Que mi vida muestre eso. Entonces el Señor vino a tratar eso. Por eso ahora usted y yo podemos estar confiados de lo que el Señor hizo es suficiente. Entonces Pedro aquí, ¿qué piensan ustedes que estaba esperando Pedro cuando viene y le dice a Jesús? Si leímos más arriba, ¿te acuerdas cuando leímos? Cuando Pedro dijo: ¿eres el Cristo? Oh, Pedro, eso no te lo reveló carne ni sangre. Yo creo que Pedro estaba esperando eso. Ven, Pedro, te pasaste, eres contigo a todas partes. Pero no, tenía esa expectativa. Y a veces nosotros tenemos esa expectativa de poder dar consejo a la gente y esperamos que la gente reconozca ese consejo, pero a veces el consejo que estamos dando a la gente no es bíblico. Recuerde, su consejo y mi consejo no es inspirado. Está sujeto a error. Tenemos que ir a la palabra de Dios. Déjate, yo voy a dar un consejo. Sí, puede tener toda la buena intención, pero lamentablemente ese consejo que usted o cualquier persona pueda dar no es inspirado aquí.
Entonces vea lo que ocurre, versículo 23. ¿Se acuerdan que estuvimos viendo si Pedro era el primer papa y todo lo demás? Vea lo que el Señor le dice, pobrecito Pedro, ¿verdad? Pero él, hablando Cristo, ya, se volvió y dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. ¿Por qué dijo esto? Vea lo que dice. Porque esta es la filosofía, la manera de pensar del mundo, de la carne, lo que viene. Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios. Esa es la filosofía, esa es la mente del mundo. ¿Y dónde la pone? En la de los hombres, dice. En la de los hombres. Quítate delante de mí. ¿O es Pedro el primer papa o es Pedro Satanás? ¿Cuál de los dos? Pero aquí es importante ver que el Señor no se está refiriendo directamente a Pedro como Satanás, sino a lo que Él está diciendo y expresando que es la mente y la filosofía de Satanás. Fíjate, aquí dice, me eres tropiezo porque has puesto tu mente, tus pensamientos, tu mira en las cosas de aquí, de los hombres, no de Dios. Eso es. Y a veces nosotros, el Señor nos podría decir perfectamente eso, quítate delante de mí, Satanás. Y no es que tengamos un demonio ni nada de eso, pero a veces nuestra mentalidad. ¿Y cuál es la mentalidad de Satanás? ¿Cómo Satanás atacó a Jesús? ¿Se acuerdan cuando empezamos a estudiar el Evangelio de Mateo en el capítulo 4? La prueba, la tentación. ¿Qué le dijo Satanás? Mira, yo te doy todos los reinos del mundo si postrado me adoras. O sea, no tienes que ir a la cruz, Jesús. Jesús no tiene que sufrir. Jesús no tiene que negarte a ti mismo. Yo te puedo dar todo lo que tú quieres y te lo puedo dar así, sin sufrimiento. Así. Y este es lo que el apóstol Pedro tiene en mente. Y eso es lo que a veces nosotros tenemos en mente. Y es a veces ahí en donde el Señor nos puede decir perfectamente, hey, reconozco esa voz no es del Espíritu, esa voz es de tu carne. Eso no viene de Dios. A veces decimos, vénguese, para que vea lo que es sufrir. Esa voz no viene de Dios. Aunque lo quiera hacer, eso no viene de Dios. Y aquí nosotros vemos que el Señor le está diciendo a Pedro, ahí, yo tengo que morir. Y voy a morir. Y es necesario que así sea. Y tú estás pensando como el mundo. No sufra. No vayas a la cruz. Y el Señor dice, no, voy a morir. Así que apártate. Apártate. Hazte a un lado. Usted no quiere gente que solamente esté pensando en el aquí y en el ahora. Usted no quiere gente que lo único que está pensando es la comodidad, no en el sacrificio. A su lado. Ah, es que tengo que tener esto aquí. Esta es la filosofía del mundo. Esta es la filosofía que Satanás les dio. Y esto es lo que Pedro está haciendo aquí. Y el Señor le advierte aquí a Pedro. Eres tropiezo, le dice. Fíjate, verso 23. Eres tropiezo. Aquí. ¿Por qué somos a veces tropiezo? Porque a veces nuestro enfoque está centrado en lo que el mundo piensa, en lo que el mundo cree, en lo que el mundo ofrece, en lo que el mundo también demanda. ¿Y qué quiere? Que seamos cómodos, que nos paremos ahí y estemos en ese lugar de comodidad. Y eso es fácil de entender. ¿A quién le gusta sufrir aquí? No levante la mano. A nadie le gusta sufrir. Todos queremos comodidad, no queremos sacrificio. Los hombres, y hablo genéricamente, de los seres humanos, huyen de las dificultades, huyen del dolor, huyen del sacrificio, no lo quieren. Así es la humanidad. Así éramos nosotros. O así somos probablemente aquí. Y esto es lo que el Señor le dice a Pedro. Tú estás pensando como esas personas.
Por eso cuando Jesús vino dice que se negó a sí mismo. Se despojó de su, llamémosle, comodidad, de su gloria. Se hizo hombre, se humilló hasta lo sumo. Mostrando con el ejemplo lo que el Señor está enseñando aquí. Y ahí a veces uno puede darse cuenta que todavía los discípulos no entienden quién es Jesús realmente. ¿De dónde vino? Luego el Señor va a orar en Juan capítulo 17 y va a decir al Padre, Padre, llévame otra vez a la gloria que siempre tuve. Se despojó de eso aquí. Entonces, Pedro, por muy buena gente que sea, aquí el Señor dice, no estás pensando como Dios pensaría. Están pensando como todos los hombres. Porque tu enfoque está en lo pasajero, en este mundo, y no en lo eterno. Entonces, cuidado con los consejeros. Consejeros. ¿Ya? Y no hablo de que a lo mejor usted no pida consejo, sí, pida consejo. Pero cuidado con los consejeros. Y los consejeros, por muy bien o por muy buen intencionado que ellos puedan ser, debemos tener cuidado que el consejo que realmente me está dando no es desde su perspectiva de dolor, no es desde su perspectiva de la experiencia, del sufrimiento, sino que es desde esa perspectiva eterna que está aquí en la palabra de Dios. O sea, si usted quiere una perspectiva de este mundo, vaya a un psicólogo que va a decir, bueno, a ver, investiguemos, a ver cómo se ha producido esto. Y va para atrás, ah, sí, la culpa no la tienes tú. Tú no eres el culpable. No, la perspectiva eterna es lo que dice la palabra de Dios. ¿Y sabe cuál es el corazón del problema? El corazón del hombre. Entonces, y ese corazón del hombre usted no lo puede cambiar desde una perspectiva humana. El único que lo puede cambiar, ¿quién es? Es Dios. Usted puede cambiar su manera de pensar, pero usted no puede cambiar su corazón. Por eso dice el Señor, yo les daré un corazón nuevo. Es lo que el Señor hace. Y luego yo cambio mi manera de pensar porque comienzo a pensar bíblicamente. En esto pensad, dice el apóstol. Entonces aquí el consejo que este hombre Pedro le está dando no es para nada inspirado por Dios. Entonces se quedó con las ganas de escuchar, ay Pedro, sí, esto te lo reveló. No, devolvámonos. ¿Ah? Vámonos ahí al Mediterráneo de vacaciones entonces. Y que pasa el tiempo. No fue así. A veces la gente le va a decir a usted, cuando usted tiene ese llamado, mire, el Señor me está llamando a misiones, a ir a cualquier lugar. Y, ay, pero ¿cómo vas a ir ahí? Y puede ser bien intencionado. Termina de estudiar primero. Y vas a ir ahí, no hay aire acondicionado, es peligroso, una enfermedad, etcétera, etcétera, etcétera. Mejor quédate cerca. Espera primero que tus papás partan y de ahí te vas. Nunca va a ocurrir. Nunca. Por eso debemos tener cuidado. Entonces, ahora aquí, entendiendo esto, lo que viene ahora, versículo 24, está en ese contexto. Es aquí en donde el Señor Jesús le va a declarar esta verdad. Va a marcar y va a decir, esta es la premisa de la verdad, de lo que yo quiero que ustedes como creyentes, como discípulos, vivan y de la manera en que ustedes deben vivir. Es en este contexto aquí. Ahora vea lo que dice en el verso 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, un discípulo es alguien que aprende. Un discípulo es un alumno, un estudiante, un aprendiz. Bueno, todos los que estaban ahí con Jesús eran discípulos. Y si usted está aprendiendo y yo estoy aprendiendo, soy un discípulo de Jesús. Entonces esto es para nosotros. Esto no es solo para ellos, no, esto es para nosotros. Y luego dice aquí, si alguno
Si alguno, esto abre la puerta, la invitación para la salvación y ser discípulo de Jesús es global, no es solamente para un grupo cerrado aquí, sino para todos aquellos que estén dispuestos en seguir a Jesús, para todos ellos. Si alguno quiere venir en pos de mí. Y esta referencia a venir en pos de Él habla de la idea de tener ese deseo, una búsqueda para saciar una sed interior. Alguien que está sediento, hambriento. Entonces el Señor dice, si alguno tiene esa sed, cuando usted vino a Jesús, a lo mejor usted no sabía que tenía sed, pero sí todos teníamos sed del Dios vivo. Y lo buscamos a Él. Aquellos que quieren venir en pos de mí. Aquellos que van a estar enfocados inquebrantablemente en Dios. Es lo que el Señor les está diciendo aquí. Y luego dice aquí, niéguese. Y la idea aquí es negarse, abstenerse, separarse, negar por completo. Y ahí vamos a ver ahora a qué se refiere el Señor con eso. Niéguese. Y fíjense, no dice cosas. ¿Están leyendo ahí? ¿Qué dice? A sí mismo. El problema no son las cosas, el problema somos nosotros. Dios no está diciendo, niéguese de esto, no, niégate tú. Tú debes negarte para seguir a Cristo. Y tome su cruz. Su cruz. Ya les digo de una vez, para los casados, no es su esposa ni su esposo la cruz. Por aquello que usted dice, ay, usted no sabe la cruz. No, aquí. ¿Qué llevo? Habría que preguntarles a ellas, ¿verdad? También. Aquí la referencia es desafíos, dificultades, problemas, llamado. Si usted ha sido llamado, sigue, tómelo, sígalo. Siga a Jesús, sígalo. Porque usted no puede seguir a Jesús si primero no se niega a sí mismo, toma su cruz y de ahí sigue a Jesús. Y la idea aquí de seguir a Jesús es estar unidos en el mismo viaje. No usted adelante, no usted atrás, no, unidos aquí. Caminar en el mismo camino, peregrinar en la misma dirección. A esto se refiere. O sea, el Señor nos está invitando a venir a Él y caminar con Él, siguiendo sus pisadas. Pero mientras nosotros no nos neguemos a nosotros mismos, ni tomemos nuestra cruz, va a ser muy, muy difícil. Y vea lo que dice aquí en el verso 25, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo aquel que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Entonces vea, aquí el Señor nos da dos enfoques de estilos de vida, de la manera en que nosotros podemos enfocar nuestra vida. Uno de ellos tiene que ver con negarse a sí mismo, tomar su cruz. Negarse. Ahora vean el detalle aquí interesante. Dios no es que te va a poner, es que Dios me puso una cruz. No, tome su cruz. Usted debe tomar esa cruz. El mandato aquí es, ahí te va la cruz, aguántala. No, el mandato aquí es tomar su cruz. La cruz que usted está llevando. Tómela, siga al Señor. Dios no nos pone la cruz. Entonces hay personas que van a tomar la cruz y van a seguir al Señor. Eso es un estilo. Pero están estos otros que viven para sí mismos. Ignoran la cruz. Y la referencia aquí, cuando ignoramos esto, tiene que ver con el hecho de que hay alguien que está ocupando el lugar que Dios quiere ocupar en su vida. Que Él es lo más importante para usted o no lo es. No es que es más importante y esto también. No, Él debe ser preeminente. Pero aquí hay personas que no se enfocan en que el Cristo sea lo más importante. Negarse a sí mismo. Entonces la gente dice, no, yo no me voy a negar porque la negación es sufrimiento.
bueno, ahí están viviendo su vida. Aquí. O amamos este mundo o amamos el reino de Dios. O queremos vivir nuestra vida sin aflicciones y dejamos de lado la cruz. O tomamos la cruz o huimos de la cruz. Esto es lo que el Señor está diciendo aquí. Fíjense, y esto está en el contexto de lo que el apóstol Pedro había dicho. Señor, que eso no te acontezca. Y aquí el Señor le está dando esta lección a Pedro. Pedro, no es así, es de esta manera. Y ahí yo tengo un detalle que yo creo que a veces, como unas comillas con respecto a cuando se hace evangelismo. Porque a veces se piensa, y yo sé, usted invita familiares, invita amigos a la iglesia, y vienen, y a veces estas personas escuchan el evangelio, aceptan a Jesús, levantan la mano. Ya en algunas iglesias los invitan a pasar al frente, aquí no hacemos eso. Levantan su mano, oran al Señor, se arrepienten y piensan que eso es todo. No, ese es el inicio. Ese es el comienzo. Y es lindo que gente venga y reciba a Cristo. A usted yo creo que le debe llenar su corazón cuando invita a alguien y esta persona recibe a Cristo Jesús. Pero eso no es todo. ¿Cuál es el punto aquí? El punto es que debe seguir creciendo. Debe enraizarse. Debe profundizarse. Debe crecer. Y ese es el proceso del discipulado. Debe entender que debe negarse a sí mismo. Que no puede seguir viviendo de la manera que estaba viviendo aquí. Entonces es importante, a veces hablamos con gente en el parque o cualquier lugar y a veces esta gente recibe al Señor. Bueno, hay que animarlos a congregarse, buscar un lugar en donde puedan desarrollarse. Y a veces se nos pasa esto. Y esto no es un asunto de hacer proselitismo, pero eso no importa. Lo importante es que vaya a alguna iglesia. Pero ¿a qué iglesia? Si no va a ser discipulado. Si va a ir a una iglesia en donde todo es emoción, todo es breakdown, nada más, luces, fuego, y no profundidad en la palabra de Dios, ¡pum! Entonces estamos entregando a la gente, y no estoy diciendo a Satanás, pero los estamos entregando a la gente a su suerte. Y debemos tener en cuenta eso. Que cuando vamos a compartir del Señor, debemos, bueno, yo tengo un lugar donde estas personas se pueden congregar, pero si no son de aquí, hay un lugar en donde yo pueda dirigirlos a que reciban enseñanza de la palabra del Señor para que crezcan, para que puedan llegar a ser un discípulo, para que ellos puedan entender que esto solamente está comenzando, que no solamente venir a Cristo y seguir a Cristo Jesús y ser un cristiano pigmeo, inmaduro, no creces. Eso es un peligro. No comes bien, no te alimentas bien, no te ejercitas en todo lo que el Señor nos ha dado aquí. Y termina ocurriendo lo que dicen las parábolas, ¿saben? Se apartan. Se apartan. Entonces aquí el Señor les dice a ellos, hey, si quieren realmente mis discípulos, tienen que negarse. Niégate a ti mismo. Otra vez, no negarse a cosas para ti mismo. No, yo dejé esto, pero mi vida, no las cosas, mi vida. La estoy realmente entregando a Cristo, que Él es lo más importante para mi vida aquí. Entonces la idea de negarse a ti mismo es negarte a ti. O sea, tú te dices no a ti mismo. No. No a cosas, no, a ti mismo. Y le dices sí a Dios. Porque el asunto no es solo decir no, el asunto es decir sí, pero a la persona correcta. Y en este caso es a Dios. Y para que eso ocurra, hay algo que tiene que pasar en mi corazón. Porque a lo mejor antes de ser cristiano he estado por años yo sentado en el trono y haciendo lo que yo quiero.
viviendo como yo quiero. Lo que tiene que ocurrir es que ese yo que está sentado en el trono, José tiene que salir de ahí y Cristo sentarse en ese lugar. Él reina, Él gobierna nuestra vida. Entonces, me quito, pero es algo que yo debo hacer. Es algo que yo debo hacer. Recuerden, el cristianismo se trata de Él. No parte de Él, todo de Él. De eso se trata el cristianismo. Por eso somos los discípulos de Cristo Jesús. Entonces, dice aquí, tome su cruz. Tomar mi cruz. Eso es importante. En ese tiempo, para nosotros hoy día, tomar su cruz, hay muchos andan con una cruz aquí, ¿verdad? En ese tiempo era un instrumento de muerte. Hoy día podríamos decir, no sé cuál es la forma de traer justicia o pena de muerte. Tome su silla eléctrica y llévela. Hay gente que muere así, ¿verdad? Bueno, eso es lo que el Señor estaba diciendo. Eso es lo que Jesús estaba diciendo. Tome su cruz. Mueres a ti. ¿A qué mueres a ti? A tu propia ambición. Pero ¿y qué pasa si Dios siempre va a querer lo mejor para nosotros? Y acuérdate de algo, Dios siempre va a cumplir el propósito por el cual Dios te trajo a este mundo, en tu vida. Ahora, ¿cuándo se hace más fácil? Cuando yo me rindo a Él. ¿Cuándo se hace más difícil? Cuando yo quiero hacer mi voluntad. Y a veces tenemos que ser cacheteados. Cuerdas de amor, dice, para enfocarnos. Pero aquí tiene que ver con eso. Morir a mi ambición personal. Y a veces tenemos ambiciones personales que uno las ve como que si fueran buenas. Y a lo mejor no son malas. ¿Ya? Dice tener un patrimonio, tener un negocio, tener una... Está bien. Pero el problema es cuando mi objetivo de toda la vida es solo eso. Y el Señor le va a decir, necio, todo lo que lograste, ¿de quién va a ser? Esta noche vengo por ti. ¿De qué va a ser? ¿Qué tenemos que hacer? Es descubrir cuál es la voluntad, la ambición y el deseo del Señor para tu vida. Y desde ese momento nos dejamos llevar por el deseo y la voluntad de Dios para nosotros. La primera vez que yo vine aquí fue en el 2001 a Costa Rica. Vine y Dios puso en mi corazón el volver. ¿Ya? Y un 15 de febrero, o sea, hace un día atrás, cumplimos 22 años, llegamos aquí. Sin saber cómo el Señor iba a trabajar, de qué manera lo iba a hacer. Yo traía en mi mente un plan maestro. ¿Sabe cuál era el plan? Que no hay plan. El Señor va a hacer. Pero yo no sabía que el Señor tenía sus escuelas esperándome aquí para prepararme para lo que Él iba a hacer. Yo creo que ese es el asunto, es rendir. No, es que, Señor, pero ¿cómo me haces esto a mí? Si mira, dejé todo y me vine para acá. Vendí mi mansión allá en Santiago. Mentira, no tenía casa. Vendí mis carros, tampoco tenía carros. Y me vine para acá. No, ¿era la voluntad de Dios? Sí. Ahora, ¿cómo el Señor va a llegar del punto A al punto B? Yo no sabía. Yo lo único que sabía es que yo venía a enseñar la palabra. Ahora, en ese punto A al punto B, ha ido así. Pero esa ha sido la voluntad. Yo no cambiaría nada de lo que el Señor ha hecho. Porque a veces le pregunta, ¿qué cambiaría usted? Y le preguntan eso, ¿cómo usted piensa que haría el ministerio de la mejor manera? Si es el ministerio de Dios, yo no cambiaría nada. Porque todo lo que ha pasado para atrás ha sido para aprender. Dios lo ha usado para aprender. A veces mi propia terquedad, Dios la ha usado para aprender y confiar en Él. Por eso cuando la gente dice, vaya aquí, le enseñan principios, 20 principios para hacer, vaya, enseñen la palabra. Pero si va a ir,
y usted cree que Dios lo está mandando, tiene que estar preparado para hacer la voluntad de Dios. A la manera de Dios. A la manera de Dios. Y Dios nos prepara. ¿Por qué? Porque de eso se trata. Pero mientras yo esté sentado, no, es que tiene que ser en la estrategia. ¿Cuántos de nosotros a veces tenemos un plan maestro para la vida? De aquí a los, voy a casar, voy a pin, 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 todo. Y Dios dice, hey, ¿es mi plan o es tu plan? ¿Es mi voluntad o es tu voluntad? Hay dos tipos de personas en este mundo. Hay unas a las que le dicen al Señor, Señor, hágase tu voluntad. Y hay otras a las que el Señor le dice, hágase tu voluntad. ¿Cuál queremos ser? Para que seamos la primera necesitamos rendirnos, negarnos a nosotros mismos. Como discípulos cristianos de Jesucristo, debemos ser seguidores serios, apasionados, dedicados, devotos de Jesucristo. Ese es Jesús. Puestos los ojos en Jesús. Seguidores de la enseñanza de la palabra de Cristo Jesús. Entonces, aprendo y practico. No solamente aprendo y ahí lo dejo, no. O no solamente lo aprendo y se lo tiro a los demás. Ya aprendí esto y tome, hermano, usted lo necesita. No, lo pongo en práctica. Todo lo que yo sé. Fíjense lo que dice en Mateo 10, terminamos aquí, verso 24. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. El discipulado es imposible sin un maestro. Ahora la pregunta es, si usted dice que es un discípulo, ¿quién es su maestro? ¿A los pies de quién está aprendiendo? ¿O cree usted que es más grande que el maestro por sobre los maestros, que es Cristo? Y que no lo necesita a Él. El único que puede hacer discípulos es un maestro. Y es lo que el Señor les dice a ellos. Y un discípulo es el que aprende y hace la voluntad del Padre. ¿Se acuerdan cuando miramos al final ahí de las bienaventuranzas del Sermón del Monte en el capítulo 7? Cuando el Señor les dice a ellos, ven, todos lo que ustedes, hay dos tipos de personas, los que construyen en la arena y los que construyen en la roca. ¿Y quiénes son? ¿Cuál es la diferencia? Es que uno pone en práctica. El que hace la voluntad de mi Padre, dijo Jesús. Ese es. Entonces, eso no va a ocurrir en la medida en que yo siga sentado en el trono, en la que yo me pierda de vista, en la que yo no busque realmente cuál es la voluntad de Dios y siga su voluntad. Señor, hágase tu voluntad. Hasta el final, Jesús, ¿te acuerdas cuando murió? Antes de ir a la cruz, ¿qué dijo Jesús? Padre, no se haga mi voluntad. Claro, a lo mejor si hubiera estado Pedro ahí, le hubiera dicho, ay, pero ¿cómo, Señor? No, no vas a morir. De hecho, él trató de otra vez de defenderlo. Y pum, le cortó la oreja a uno, ¿verdad? Pero el Señor cumplió su propósito y llamado. Y esto es lo que el Señor nos llama a nosotros. Él es el ejemplo. Entonces, venir a Él significa que tú y yo debemos, primero, negarnos a nosotros mismos. Negarnos. No a las cosas, sino a nosotros. Porque a veces digo, yo me merezco esto. ¿Cuántas veces hemos pensado si yo me lo merezco? Yo me merezco una Coca-Cola fresca, heladita, así. Debo negarme. Yo debo negarme. No a eso, a mí. Y seguir al Señor. Tomar nuestra propia cruz. Usted no puede tomar la cruz de alguien más. Dios no te llamó a llevar las cruces de todos los demás, sino llevar tu propia cruz. ¿Cuánto tiempo? Diariamente.
Ojalá fuera allá, Señor, ya la tomé, ahora te la dejo. No, es todos los días. Y ahí recién seguimos a Jesús. Y de ahí recién usted ve la obra de Dios trabajando en su vida, rindiéndonos por completo ahí, en donde cambia su manera de pensar por medio de las Escrituras. Ya no vivo yo, dice el apóstol, sino que vive Cristo en mí. Y la fe que vivo ahora, la vivo en la fe de Cristo Jesús. Eso es como debemos vivir nuestra vida, en Cristo Jesús. Ahora, usted está pensando, bueno, ¿y cómo eso va a ser de bendición? Su esposa se lo va a agradecer, su esposo se lo va a agradecer. De una manera increíble. Sus hijos se lo van a agradecer. Si usted está siguiendo a Cristo Jesús, negándose a sí mismo, usted les va a enseñar principios eternos de los que usted está aprendiendo también. Negándose, les va a enseñar a negarse a ellos. Siguiendo a Cristo Jesús diariamente. El ser cristiano no es porque venimos aquí a la iglesia. Ser cristiano no se trata de algo que usted hace, sino se trata de alguien a quien usted conoce. Y ese es Cristo Jesús. Y si usted no conoce a Cristo Jesús, y si yo no realmente conozco a Cristo Jesús, voy a seguir mi propia vida y lamiéndome las heridas todo el tiempo. Pobrecito yo. No, yo me merezco esto. Pero cuando conocemos a Cristo y entendemos quién es Él y lo que Él ha hecho, uno dice, wow, ¿a quién más le puedo dar mi vida? ¿A quién más? ¿Quién más se merece que yo dé todo por Él? Porque Él dio todo por mí. Cristo. Cristo. Acuérdense, usted moriría por alguien, pero el cristiano está muriendo ahora por alguien. Y ese es Cristo Jesús. Yo moriría por Cristo. No, entonces si usted dice yo moriría por Cristo, usted está desenfocado. Usted tiene que estar muriendo por Cristo todos los días. Sí, yo amo a mi esposa y yo moriría por mi esposa si se diera el caso, sí. Pero el Señor dice, mueran a ustedes. Por Cristo estamos muriendo ahorita. Y la pregunta es si lo estamos haciendo o no. ¿Y sabes qué? Yo no te voy a juzgar, pero nuestra vida se va a reflejar. Y por sus frutos se va a conocer. Por sus frutos. Entonces, si usted tiene esa seguridad, esa certeza, es como si usted está casado, bueno, vayan y pregúntenle a mi esposa. Porque la que vive conmigo y sabe cómo vivo mi vida, aparte de Dios, es ella. Si fuéramos, y si fueran, entonces su esposa, donde sus hijos, y le preguntaran. Yo creo que esa es una prueba importante. Si usted dice, no, mejor no le pregunte, arrepiéntase. Si hay temor en eso, arrepiéntase. Y no estoy diciendo que la esposa hable más de los esposos. ¿Ah? Pero si uno le pregunta, ¿cómo va el matrimonio? Ay, y lloran ya. Usted ya sabe que algo está pasando. No quiere decir que no van a tener problemas, sí van a tener problemas. Pero en medio de los problemas más grandes, usted puede mostrar el carácter de Cristo. En medio de las pruebas más grandes, usted puede mostrar la luz de Cristo al mundo. De eso se trata, negarse a nosotros, tomar nuestra cruz y seguir a Cristo. Que podamos mostrar a Cristo en todo tiempo, con la ayuda del Señor, en el poder del Espíritu Santo en nuestra vida. Vamos a orar. Señor, te damos gracias esta mañana por tu palabra, por traernos, Señor,
Y recordarnos, Señor, la necesidad de examinar nuestra vida y ver quién está sentado en el trono de nuestro corazón. De entender que necesitamos obedecerte a ti por sobre todas las cosas, Señor. De rendir nuestra vida a ti para vivir para ti. Para que el mundo pueda ver, Señor, lo que realmente haces tú en la vida de un hombre y de una mujer entregada por completo, en obediencia, en sumisión a ti. ¿Cómo tú, Señor, puedes ser glorificado a través de eso, Señor? Ayúdanos, Señor, a mostrar el carácter de Cristo en cada etapa, en cada área de nuestra vida. Al morir a nosotros y que tú crezcas, porque esa es tu voluntad. Que seamos transformados a la imagen de Cristo Jesús. Que cada día, Señor, podamos ser más como tú. Que cada día, Señor, nos examinemos y nos demos cuenta si realmente estamos usando la corona que solo a ti te pertenece, Señor. Ocupando el lugar que solo tú debes ocupar. Ayúdanos, Señor. Porque al tener ese lugar ocupado por ti va a ser de bendición para nuestras esposas, nuestros hijos, aquellos que están a nuestro alrededor. Porque vamos a poder mostrarte a ti en medio de las pruebas, de las dificultades, de las bendiciones. Vamos a tener esa perspectiva eterna, buscándote a ti, Señor, buscando tu reino y sabiendo que tú vas a añadir lo demás. No a nuestra manera, pero a tu manera, Señor. Oramos y pedimos, Señor, tu gracia y tu misericordia para nosotros en esta semana. Úsanos, que podamos ser ese testimonio vivo a aquellos que no te conocen, Señor. Que entendamos, Señor, que no te podemos engañar. Que en lo secreto o en lo público tú estás ahí, siempre. En lo que hacemos, en lo que vemos, en lo que leemos, tú estás ahí. Y oro, Señor, para que si hay algo que no está bien en nuestra vida, tú traigas convicción por medio de tu Espíritu Santo, Señor. Terrible es, Señor, que el hombre llegue a un punto en donde tú digas, no contenderé más con este hombre. Si estás contendiendo con nosotros, Señor, en esta mañana, que escuchemos tu voz y nos arrepintamos, Señor. Y te busquemos de todo corazón, sabiendo que tú estás ahí para nosotros, para perdonarnos, limpiarnos y restablecer esa comunión contigo, Señor. Te lo pido, Padre. Oro, Señor. Úsanos esta semana para tu gloria, que caminemos tomados de tu mano y viendo, Señor, tu mano poderosa moverse, mientras, Señor, caminamos y hacemos tu voluntad en cada área de nuestra vida, Padre. Bendice a los matrimonios, a los hijos, a los solteros. Bendice a cada uno, Señor, de los que están en diferentes etapas en su vida, que tú eres suficiente para ellos, Señor, en cada etapa. Oramos, Padre. Te adoramos, te exaltamos. Oramos por los enfermos, Don Roque, Eberto, Miguel Ángel. Lleva a alguien ahí a ese hospital que pueda compartir de ti a esa persona, Señor, en este momento. Oramos. Nos ponemos, Señor, en tus manos. Por Joania, por todos nuestros hermanos, Señor. Que tú los guardes, los bendigas. Provee trabajo al que no tiene.
Y gracias por tu fidelidad. Oramos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, como les decía,